De un trenzado de 6 cintas para que queden planas como un cinturón. Pueden ser 6 cintas de un solo color, de 2 o 3 colores. En este caso las voy a hacer de 6 colores diferentes. Estas cintas son satinadas y tienen entre 9 y 10 milímetros de ancho. Para empezar vamos a tomar el inicio, el extremo de todas las cintas y las vamos a unir con una puntada de hilo, o en este caso yo lo engrampé, solamente para mantenerlas unidas. Y vamos a poner un peso, algo que la mantenga en su sitio para poder empezar a trabajar. Vamos a separar estas 6 cintas en el orden en el que las pusimos, en el que las engrapé o les dieron la puntada con hilo. Ahí está. Solo tenemos las 6 cintas separadas. Y vamos a empezar con la cinta del lado derecho. La cinta del lado derecho siempre pasa por encima de la siguiente cinta, en este caso por encima de la verde y por debajo de la rosada. Al comienzo va a ser un poquito difícil que tome forma, pero poco a poco van a ir viendo cómo el trenzado va tomando forma. Siempre podemos poner un peso si queremos para mantener las cintas en su sitio. Y luego empezamos con la cinta del lado izquierdo. Esta cinta le vamos a hacer un doblado, lo vamos a voltear, digamos, un doblado hacia adentro. Y la cinta del lado izquierdo siempre pasa primero por debajo, luego por encima y luego por debajo, quedándose al lado derecho. Ahora otra vez vamos a empezar con la cinta del lado derecho. Esta cinta ahora sí vamos a doblarla, vamos a hacerle un doblez por adelante. Y este doblez tiene que ser hasta que la cinta quede en forma paralela a las cintas del lado opuesto, o sea, estas 3 cintas de este lado. Entonces tratamos de marcarlo y, como dijimos antes, la cinta del lado derecho pasa primero por encima de la siguiente cinta, o sea, por encima de la rosada y por debajo de la anaranjada. Las ponemos a un costado, ponemos un peso para que se mantengan en su sitio y empezamos a trabajar con las del lado izquierdo. La cinta del lado izquierdo la vamos a doblar hacia adentro. Vamos a hacer un doblez hasta que la cinta quede paralela a las cintas del lado opuesto, o sea, las del lado derecho. Y lo marcamos aquí, bien marcado. Y siempre que empezamos por el lado izquierdo, la cinta pasa primero por debajo de la morada, por encima de la celeste turquesa y por debajo de la verde. Entonces volvemos a estirar nuestras cintas y va quedando así. Avanzamos el peso un poquito más cerca. Siempre vamos a tener 2 o 3 cintas al lado derecho y 3 o 4 al lado izquierdo. Siempre que tengamos 3 cintas al lado derecho significa que nos toca empezar por este lado. Y entonces otra vez un doblez por encima hasta que la cinta quede paralela a las cintas del lado opuesto. Y lo marcamos ahí. Y luego, como dijimos, pasa por encima de la primera cinta y por debajo de la segunda. O sea, pasó por encima de la anaranjada y por debajo de la amarilla. Y ahora trabajamos con las cintas del lado izquierdo. Tomamos la del extremo izquierdo y la doblamos hacia adentro hasta que la cinta quede paralela a las cintas del lado opuesto. Y la marcamos ahí. Siempre que empezamos con el lado izquierdo, la cinta primero pasa por debajo de la siguiente, en este caso la turquesa, por encima de la verde y por debajo de la rosada, quedando de esta forma. Y cada vez vamos acomodando y ajustando nuestras cintas y jalando el peso cada vez más cerca. Le vamos a poner esta plancha que tiene más peso. Y entonces empezamos con el lado derecho
doblamos la cinta por encima hasta que quede paralela a las otras cintas, pasa por encima de la siguiente, pasa por encima de la morada y por debajo de la turquesa. Ahí queda esto. Y ahora trabajamos con la del lado izquierdo. La cinta se dobla por adentro o por debajo hasta que quede paralela a las cintas del lado opuesto. Y esta empieza pasando por debajo, en este caso por debajo de la rosada, por encima de la naranjada y por debajo de la amarilla. Cada vez que terminamos, ajustamos y podemos siempre mover el peso un poquito más acá para que nos sea más fácil. Por el lado derecho, de nuevo, el doblez es por encima. Lo doblamos hasta que quede paralela a las cintas del lado opuesto. Marcamos. Y esta pasa, siempre que se empieza por el lado derecho, empieza por encima y luego por debajo. Por encima de la turquesa, por debajo de la verde. Y siempre que se empieza por el lado izquierdo, el doblez es por debajo hasta que quede paralelo a las cintas del lado opuesto. Hacemos una marca y pasa por debajo, por encima y por debajo. Y otra vez ajustamos. O sea que siempre que es al lado derecho se empieza por encima y siempre que es al lado izquierdo se empieza por debajo. Doblez por encima hasta que quede paralela a las cintas del lado opuesto, por encima de la naranjada, por debajo de la amarilla. Doblez del lado izquierdo por debajo de la cinta hasta que quede paralela a las cintas del lado opuesto y empieza pasando por debajo de la turquesa, por encima de la verde y por debajo de la rosada. Ajustamos un poquito y movemos el peso. Y así continuamos hasta el largo que deseemos tener. Luego la podemos planchar para que quede más firme.